Se conocían ya que podían caminar. Crecieron juntos en una calle de tierra donde la infancia estaba hecha de pies descalzos, sueños simples y promesas susurradas bajo la sombra de un árbol. Nadie imaginó que se rompiera un vínculo tan puro y verdadero. Pero el destino generalmente no pide permiso. Clara y Miguel, dos nombres que, durante mucho tiempo, caminaron uno al lado del otro, hasta que un día, el mundo se volvió y los separó como si nunca hubieran existido el uno para el otro. Fue llevada sin previo aviso. Se puso de pie, con un vacío que ni siquiera podía nombrar. Y así, dos corazones que golpearon en sintonía se vieron obligados a vivir como si nunca se hubieran conocido. Han pasado los años. Las viejas fotos desaparecieron. Las voces se perdieron en la memoria. Pero lo que nadie sabía es solo esa vez, por cruel, a veces, solo espera el momento adecuado para reunir lo que nunca debería haberse separado. Esto no es solo una historia de amor. Es una historia de anhelo, silencio, espera. Se trata de dos destinos que caminaron demasiado, pero que, por un soplo de vida, se cruzó cuando todos ya habían perdido la esperanza. Y cuando finalmente se miraron de nuevo. Ya no eran lo mismo, pero todavía estaban todos entre ellos. Prepárate para una historia que toque tu alma. Porque algunas conexiones son tan profundas que ni el tiempo ni la distancia ni la muerte pueden borrar. Era la década de 1960. El mundo exterior parecía agitado, moderno, lleno de inventos y promesas. Pero en ese pueblo escondido entre montañas silenciosas y valles profundos, el tiempo estaba corriendo lentamente, casi como si tuviera piedad de los que vivían allí. Las calles eran arcilla, los techos de zinc salpicaban en las noches de lluvia y el olor a pan que horneaba en las cocinas simples mezcladas con el ruido de los gallos y los niños jugando. Y fue allí, en este escenario olvidado por el progreso, que nacieron Clara y Miguel. Vecinos de la cuna, crecieron dividiendo la misma madera, a veces para hablar, a veces para escapar del regaño, y casi siempre para cambiar las sonrisas. Clara estaba viva, hablando, llena de ideas. Tenía el cabello oscuro siempre atado en dos trenzas y una apariencia que parecía ver más allá de las cosas. Miguel estaba más tranquilo. Llevó sobre sus hombros la responsabilidad de ayudar en casa desde el principio, pero aún así, nunca dejó de aparecer con un juguete hecho de madera o una fruta cosechada solo para ella. No sabían qué era el lujo. Compartieron un solo cuaderno para dibujar y crearon sus propios juguetes con ramitas y piezas de tela vieja. Pero había algo allí que ninguna riqueza en el mundo podía comprar, la sensación de pertenencia entre sí. Al final de la tarde, cuando el cielo estaba pintado de naranja y los padres llamaron a las puertas, se resistieron a separarse. Clara siempre decía que cuando crecían, vivirían en la misma casa. Miguel prometió que la cuidaría para siempre. Pero el tiempo. El tiempo. Oye todo, pero no siempre cumple lo que escucha. El padre de Clara estaba desempleado. La madre, enferma. Los días llegaron a estar marcados por la escasez, no solo la comida, sino la esperanza. Hasta un día, sin explicación para los pequeños, apareció la rica tía de la gran ciudad. Ofreció ayuda, dijo que podría darle a la niña un futuro mejor. Clara no entendió. Miguel incluso menos. A la mañana siguiente, ella no fue a la escuela. Miguel estaba corriendo hacia su casa, como siempre lo hacía. Pero encontró la puerta dejar, bolsas en el piso y los ojos de la niña llenos de preguntas. Es solo por un tiempo, Miguel, hasta que las cosas mejoren. Quería creer. Quería sostener su mano con fuerza y evitar esa despedida. Pero él era un niño, y los niños no deciden nada. Vio el auto desaparecer en el camino polvoriento, llevando con él no solo Claro, sino todo el color de su mundo. Y en ese momento aprendió lo que era realmente silencio, no el silencio de la boca, sino el del alma. Clara se fue sin entender lo que estaba perdiendo. Miguel no sabía qué esperar. Y mientras la vida comenzaba a cambiar drásticamente a ambos, algo dentro de ellos seguía siendo lo mismo,
la sensación de que todavía pertenecían, incluso a distancia. Pero, ¿qué se reservó el destino para estos dos corazones? ¿Qué sucede con las promesas hechas en la infancia, cuando el tiempo insiste en borrarlas? Es en el próximo capítulo de esta historia que descubriremos cómo la ausencia se vuelve anhelante, y cómo el amor, incluso tranquilo, nunca deja de existir. El día en que Clara fue llevado parece haberse detenido a tiempo para Miguel. Estaba en la puerta, sus ojos llenos de sol y esperanza, cuando vio el viejo auto de su tía acercarse al camino de tierra. Parecía un monstruo tragando lo que quedaba de su infancia. La madre de Clara, enferma y cansada, no tenía otra opción. Es solo por un tiempo, le susurró a su hija, que intenta calmar una tormenta que está a punto de explotar. Pero el tiempo, cruel e implacable, no cumplió esta promesa. Miguel sintió que su mano escapaba de la tuya, el dulce olor a cabello atrapado en las trenzas, la última mirada que decía sin palabras, voy a regresar. Pero Clara no regresó. Él gritó su nombre con toda la fuerza que un niño puede tener. Trató de correr después de ese auto, pisando el polvo que trepó, pero las ruedas giraron demasiado rápido, llevando con ellos todos los sueños que habían construido. En ese momento, el mundo de Miguel se encogió. Un vacío silencioso estaba sobre su pecho, tan profundo que ni siquiera sabía el nombre del dolor que sintió. ¿Y claro? Clara llegó a la gran ciudad con un corazón apretado y una mente llena de preguntas. El silencio entre las paredes de la escuela interna era tan frío como el aspecto de las otras chicas que ya tenían todo, pero una pieza robada de infancia. Ella escribió cartas a Miguel en viejos cuadernos, derramando palabras que nunca serían leídas, porque no tenía a nadie para enviarlas. ¿Se olvidó de mí?, se preguntó, noche tras noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban en la ventana de su sola habitación. Por otro lado, Miguel creció entre el olor de la tierra húmeda y el sonido de las aves que nadie más parecía escuchar. La vida en la cosecha fue difícil y el futuro, incierto. Trabajó con su padre hasta que el sudor se volvió rutinario, luego se mudó a una ciudad vecina, buscando lo que no podía nombrar. Pero había un agujero invisible dentro de él, un espacio reservado para Clara, para la sonrisa que nunca vio, a las promesas hechas cuando todavía creían que el mundo era suyo. Los años pasaron, silenciosos y despiadados. Sin redes sociales, sin teléfonos celulares, sin teléfono, solo el anhelo que vive en su pecho. Era un anhelo que no era en palabras, sino en pequeños gestos, una mirada perdida en la multitud, una lágrima escondida antes del amanecer, una canción que trajo recuerdos. Ninguno de ellos sabía dónde estaba el otro. Ninguno de ellos imaginó que, entre las vueltas del destino, sus vidas aún se cruzarían. Pero, después de todo, ¿cómo seguir adelante cuando llevas la ausencia de los que más amamos? ¿Cómo seguir viviendo con la esperanza que parece haberse agotado? ¿Y qué sucede cuando el silencio entre dos corazones está roto, en el momento más inesperado? En el próximo capítulo de este viaje, encontrará que incluso cuando todo parece perdido, la vida todavía se reserva sorpresas capaces de convertir lo imposible en realidad. Prepárese para una historia que desafíe todo lo que cree sobre el tiempo, la distancia y el poder del verdadero amor. Las décadas pasaron páginas de un antiguo libro, marcado por silencios, ausencias y recuerdos que insistieron en no desaparecer. Miguel, ese tímido chico de barbilla oscura y una sonrisa tímida, ahora llevaba los hilos grises del tiempo. Como había llevado a Clara, también estaba cobrando su precio. La noticia llegó como un susurro frío, casi inaudible en medio del ruido del mundo, el cáncer terminal. Sin hijos, solo en la casa que se veía más grande todos los días, Miguel sintió el peso de la vida, más pesado que nunca. Sin mucha resistencia, aceptó lo que muchos temen que enfrentan, el próximo final. Fue entonces cuando decidió ir a un asilo, un lugar simple y tranquilo, donde el aroma de las flores en el jardín se mezcló con el cálido olor de pan fresco que hornea en las mañanas silenciosas. Allí, en medio de la calma, Miguel encontró un refugio para el alma inquieta.
Y para combatir el vacío de la hora restante, comenzó a escribir. Las palabras surgieron lentamente, en forma de recuerdos que tenía de un niño, historias de una época en que la vida estaba hecha de bromas, promesas y amor puro, casi imposible de olvidar. En medio de estos recuerdos, un hombre se destacó con fuerza y delicadeza, Clara. Cada palabra que escribió parecía ser un susurro para ella, un intento de mantener esa conexión que el destino había tratado de borrar. Mientras tanto, en otra esquina de esa misma ciudad, Clara también sintió el peso de los años, la soledad y los recuerdos. Viuda durante algún tiempo, pasó sus días entre el silencio del apartamento y las viejas fotos dispersas sobre la mesa. Fotografías de un pasado lejano, pero parecía llamar a la puerta del regalo en cualquier momento. Fue una tarde cuando me metí en un álbum polvoriento, que encontró una carta olvidada. Una carta escrita con la inocencia y la esperanza de la niña que alguna vez estuvo destinada a Miguel. Nunca envié, nunca leí, pero que llevaba en cada palabra el amor y el anhelo de ese tiempo no podía borrar. Esta reunión con el pasado trajo un impulso que Clara no pudo ignorar. Una fuerza sutil, casi mágica, que la hizo decidir ir más allá de las paredes que había construido. Luego decidió convertirse en voluntario en un refugio para los ancianos, un lugar donde la rutina se mezclaba con historias de vida y momentos de reunión con lo que cada uno había sido un día. Necesitaba sentirse viva nuevamente, necesitaba tocar algo real, sentir que todavía había tiempo para sentir, amar, volver a conectarse. Y estaba allí, entre sonrisas tímidas y miradas cansadas, que sucedió algo inesperado. Algo que parecía haber sido escrito por las manos del destino, que sabía que no había tiempo que perder. Un encuentro silencioso, dos cuerpos y almas marcados por la misma historia, por el mismo amor que el tiempo intentó borrar. Pero amor. El amor es más fuerte que nada. Más fuerte que la distancia, más fuerte que el silencio, más fuerte hasta la vida misma. La próxima vez, verá cómo el destino decidió dar su última oportunidad. Prepárese para una reunión que emocionará, sorprenderá y, sobre todo, recuerde que el verdadero amor nunca muere. Era una mañana fría y nublada, de los que el cielo parece esconder secretos y el viento sopla como si transportara viejos susurros. Clara entró en el refugio de edad avanzada con una sonrisa discreta, casi tímida, y un alma que llevaba el cansancio de una vida llena de vida. Sabía que encontraría caras cansadas, historias entrelazadas de anhelo y silencio. Pero no esperaba que ese día fuera diferente. No esperaba que estuviera allí, sentado en una esquina, escribiendo lentamente en un cuaderno en mal estado. El señor estaba tranquilo, reservado, un hombre que parecía llevar el mundo sobre sus hombros. Clara se sentó a su lado, su corazón apretado, inseguro de qué decir. Pero algo dentro de ella le hizo decir: ¿te gusta escribir? La voz salió baja, casi una solicitud, un intento de conectarse. No sacó los ojos del papel mientras respondía, con un tono que mista anhelo y firmeza. Escribo recuerdos. Una de ellas trata sobre una chica que desapareció de mi vida cuando tenía 9 años. Clara se congeló. El aire parecía estar desaparecido. El tiempo, que hasta entonces parecía correr sin parar, disminuyó el ritmo. Cada palabra de su eco dentro de ella como si ese momento hubiera sido esperado durante toda la vida. ¿Se llama Clara?, preguntó, su voz fallando entre miedo y esperanza. Miguel finalmente levantó los ojos. Sus ojos, que ya habían visto tantas cosas, brillaban con una luz que Clara solo reconoció porque era la misma brillantez que la suya. Silencio. Un silencio cargado de emociones tan profundas que no podrían describir palabras. Dos corazones acelerados, dos miradas que cruzaban el tiempo y la distancia, finalmente se conectaban. En este momento, no había pasado, ni futuro. Solo hubo ese momento, puro y verdadero, donde todo lo que habían perdido parecía regresar. La emoción explotó sin sonar, sin explicación. Miguel la reconoció incluso antes de que pudiera confirmar.
Clara lloró antes de que pudiera escuchar la certeza en su voz. Y luego se abrazaron. Un abrazo largo y apretado, lleno de todo atrapado durante tantos años, anhelo, amor, dolor y esperanza. Se sostuvieron como un ancla, un puente, una promesa renovada. En ese abrazo estaba la redención de una historia que parecía perdida para siempre. Era una prueba de que el amor, incluso cuando se separa durante décadas, puede florecer el momento más inesperado. Y esa reunión no fue solo un fin. Fue un nuevo comienzo, una oportunidad para dos corazones que nunca deberían haberse separado, finalmente podría estar juntos. Pero, ¿y después de eso? ¿Qué les quedaba el destino? ¿Cómo serían los días después de una reunión tan intensa y sorprendente? En el próximo capítulo, descubramos qué vino después de ese abrazo, que quedó para el futuro y cómo el amor puede transformarse en el último capítulo de la vida en una nueva historia a contar. Quédate conmigo para vivir cada momento de este emocionante viaje, porque la mejor parte está por venir. Lo que el destino separa, el amor puede reunir. Esta frase simple y poderosa resume la historia de Clara y Miguel, dos corazones que el tiempo intentó distanciarse, pero ese amor insistió en reunirse. En las últimas semanas pasaron juntos, su mundo ha vuelto a ser color. Se rieron como niños, libres de las cuerdas del pasado. Recordaron historias que parecían perdidas en el tiempo, conversaciones que nunca se dijeron, secretos almacenados en silencio durante décadas. Cantaban viejas canciones, esas canciones que empacaron su infancia y de alguna manera todavía vibraron dentro de ellas como una melodía que nunca se había olvidado. Y bailaron lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar ese momento único, donde solo existieron y la promesa silenciosa de que nunca más se separarían. Miguel se fue meses después, dejando una sonrisa serena en su rostro y la certeza de que había vivido su último capítulo por completo. Clara, a su vez, continuó yendo al refugio, pero ahora llevaba una nueva misión en su pecho: dígale a quienes la escucharon la historia de dos corazones que esperaban toda su vida para reunirse nuevamente. Y tal vez esta es la mejor lección que esta historia puede dejarnos. El verdadero amor no se mide por el tiempo que vivió, sino por la profundidad de la reunión. Porque el amor, cuando es genuino, se resiste todo, a distancia, silencio, ausencia. Se mantiene latente, listo para florecer incluso cuando todas las posibilidades se hayan estado agotando. Esta historia nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, cuando el camino se oscurece y las esperanzas parecen borradas, la vida aún puede sorprendernos. Puede darnos una segunda oportunidad, una reunión, un momento para reescribir nuestra propia historia. Ahora, deténgase por un momento y reflexione sobre mí. ¿Cuántas personas importantes has dejado en tu pasado? ¿Cuántas veces has pensado que era demasiado tarde para arreglar lo que estaba incompleto? Tal vez, aún no es tarde. Quizás el destino está esperando el momento adecuado para actuar, para traer de vuelta lo que su corazón aún mantiene con amor. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede superar el tiempo y la distancia? ¿Alguna vez has vivido alguna historia que te haya mostrado que nunca es demasiado tarde para una reunión? Cuéntanos aquí en los comentarios lo que te despertó esta historia. Comparte tu experiencia, tu sentimiento. Su historia puede ser la inspiración que alguien necesita hoy. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejarte. Y suscríbase al canal para no perder las próximas historias que emocionarán, inspirarán y recuerdan que el amor siempre vale la pena. Porque, al final, lo que realmente importa son los lazos que construimos y la segunda oportunidad que la vida nos da.